Acompañemos a Jesús en su camino de entrega por nuestra salvación, pasión, muerte, sepultura y resurrección del Señor. Semana Santa 2015. Todos los católicos podemos decir que hemos vivido un trasplante de corazón, porque tenemos un corazón nuevo que nos ha infundido el Espíritu nuevo de la Pascua, el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo de la Iglesia, el tiempo de dar testimonio. Seremos testigos de la resurrección de Cristo, porque eso es lo que nos va a proponer la palabra del Señor durante esta cincuentena pascual que nos conduce a Pentecostés, el día de la confirmación de la Iglesia por el Espíritu Santo. Recordemos que la Iglesia está prefigurada en el Antiguo Testamento, en la primera alianza con las 12 tribus de Israel, luego llevada a plenitud en Jesucristo, que llama a 12, a los que Él quiso, los vio, los llamó, los instruyó, los envía. Se transfiguró buscando 3 amigos, Pedro, Santiago y Juan. Pedro, que va a ser luego la cabeza de la Iglesia, va a ser el líder de los 12. Juan, el discípulo amado, y Santiago, el primero que se va a bañar con el bautismo de la sangre. Y aquí comienza la Iglesia. Y la confirmamos en Pentecostés. Pero estamos en esta octava de Pascua y queremos reseñar que los primeros testigos de la resurrección de Cristo son indudablemente que la piedra corrida y el sepulcro vacío. Luego las mismas vendas que están en el sepulcro y el sudario que, como lo describe bellamente San Juan, está puesto de una manera especial en un lugar aparte, mostrando que Cristo ha resucitado, ha roto las ataduras del pecado y de la muerte, nos devuelve la inocencia originaria, devuelve en nosotros la imagen y semejanza de Dios del principio, la imagen que es la figura divina que tenemos todos, y la semejanza es la participación en la vida divina, que es lo que había eclipsado el pecado original y que hoy resplandece en la resurrección de Cristo y resplandece en nuestro rostro y en nuestra liturgia, con los vestidos blancos, con las flores, con los cánticos de júbilo y con una liturgia celestial. Jóvenes nuevos, familias nuevas, iglesia nueva en el espíritu del resucitado. Y eso lo hemos contemplado en esa parte litúrgica, la tercera parte de la gran vigilia pascual, que es la liturgia del agua, la liturgia bautismal. Nos hemos sumergido con Cristo para morir con Él al pecado y hemos resurgido con Él a la vida nueva de la gracia, para vivir como hijos adoptivos de Dios, como herederos del cielo, como hermanos en Jesucristo, formando una sola familia, la Iglesia, para ser profetas, sacerdotes y reyes. Profetas que anunciamos el reino de Dios con palabras, pero con el testimonio. Profetas que denunciamos con el amor y la verdad y la búsqueda del bien lo que atenta contra la construcción del reino. Y profetas que estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos para que el Señor nos tome como instrumentos de su gracia e instaurar su reino entre nosotros. Por eso decimos Padre nuestro, porque somos hijos. Decimos venga tu reino, porque lo estamos construyendo aquí nosotros para luego vivirlo plenamente en el cielo, con Jesucristo, con el Padre, con el Espíritu Santo, en la comunión de todos los santos, comunión que empezamos a experimentar desde el día de nuestro bautismo. Sentido teológico. Hoy se realiza ese momento maravilloso en el cual Jesús se hace luz porque resucita. Y podríamos empezar diciendo que la resurrección es un acontecimiento fuera de la realidad de este mundo. Jesucristo resucita, y resucita de verdad, y no resucita para este mundo, no resucita para que nosotros lo veamos. ¿Cómo fueron las apariciones? Las apariciones de Jesús fueron momentos muy especiales. Dios Padre se las ingenió para que Jesucristo, su Hijo resucitado realmente,
se dejase ver de sus discípulos y los discípulos lo pudiesen tocar y lo pudiesen ver y comer y compartir con él. Cuando el Evangelio habla de que comía, simplemente o sencillamente quiere decir que compartía con sus discípulos. Y miremos cómo la Eucaristía sí tiene sentido, porque es que es la Pascua del Señor anticipada. Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. No me van a reconocer a mí de ninguna otra manera sino al partir el pan. ¿Qué pasó en Emaús? Los discípulos de Emaús llegan a la aldea y entran. Jesús entra con ellos y ellos no sabían que era Jesús. Y solo cuando parte el pan lo reconocen, al partir el pan. Esa bendición del fuego nuevo tiene 3 sentidos maravillosos. El fuego nuevo es el nuevo espíritu de Jesús resucitado. Dice el apóstol, Él se convierte en un espíritu vivificante. El fuego manifiesta el Espíritu Santo, que arderá y que consumirá continuamente para bien nuestro y que se nos derramará continuamente para bien nuestro. El Espíritu Santo. Y la luz final, esa llama que se enciende, es para que nosotros la mantengamos firme en ese pabilo sencillo que se enciende en nuestras iglesias. Es para que la mantengamos firme como un signo, como un símbolo. Esa luz es la luz de Cristo que brilla en las tinieblas. Y vienen esos momentos bautismales. Y entonces encontramos todos los relatos de la palabra de Dios que atraviesan el Antiguo Testamento con relatos bautismales. El relato del Mar Rojo, los hijos de Israel que pasan el Mar Rojo. El pueblo de Dios que pasa de ser un pueblo pecador a un pueblo salvado. Estos huesos, dice Ezequiel, revivirán, retomarán la carne. Esos somos nosotros, que un día también, como Jesús, resucitaremos. Y se nos sigue mostrando que la creación fue maravillosa. Y se nos sigue dando ese momento primordial. Hágase la luz. Y se hizo la luz. Y hoy esa luz vuelve a surgir como un nuevo hacerse, como un nuevo renacer. Y ese hágase la luz y hagamos al hombre y todo eso es maravilloso. Pero dice el pregón, la noche de la Pascua, la resurrección de Jesús, es el momento más sublime, incluso la noticia más bella y más esplendorosa que aquella primera noticia de hágase la luz. Es más sublime lo que pasa esta noche que la misma creación del universo. Palabras textuales más o menos del texto del pregón. Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento que tiene su continuidad en el Nuevo Testamento y que hace posible que nosotros, que venimos en ese camino de salvación y que hemos recibido de los judíos, podamos también en este nuevo pueblo realizarnos como verdaderos y auténticos hombres que aceptando la resurrección del Señor, vivimos realmente la vida y la transformación que Él nos ha traído. ¿Por qué el aleluya? ¿Qué quiere decir aleluya? Aleluya quiere decir gloria, quiere decir alabanza. Y esa palabra aleluya nos ubica a nosotros en gracias, Señor, por tu resurrección. Sentido litúrgico. La Eucaristía, la vigilia como tal, tiene 4 partes. La primera es la liturgia de la luz. Segunda parte, liturgia de la palabra. Tercera parte, liturgia bautismal. Y cuarta parte, liturgia eucarística. ¿Qué hacemos nosotros en esta primera parte, en la liturgia del fuego, de la luz?
Como ustedes bien lo saben, estamos en el templo a oscuras. Es un símbolo de aquella oscuridad del sepulcro de Cristo, la oscuridad de la muerte. Pero estamos dentro de la oscuridad, no lamentándonos, sino esperando la manifestación de esa luz que nos hará ver al Señor resucitado. En la oscuridad se espera que se encienda la fogata fuera del templo, a distancia del templo. Y una vez cuando el sacerdote enciende aquella fogata grande, tan significativa para nosotros, todos tomamos la luz de ese fuego santo, de ese cirio pascual que se ha preparado poco a poco, con los signos de las llagas, con el signo del año, con el signo del alfa y la omega, que es la expresión de que Cristo es principio y fin de toda nuestra historia, porque es la eternidad. El sacerdote, tomando el cirio pascual, lo prepara, lo bendice y reparte la luz a todos los que tenemos cirios en las manos para ir caminando como un solo pueblo al templo. Cuando el cirio pascual entra, sabemos bien que el sacerdote lo eleva y dice luz de Cristo, y todos decimos demos gracias a Dios. Esto lo hace el sacerdote 3 veces, a la entrada, en la mitad y cerca ya al presbiterio, o desde el presbiterio incluso lo puede hacer. Y una vez que todos tenemos la luz de Cristo en nuestras manos y en nuestro corazón, se hace el pregón pascual, que es un himno muy antiguo en donde se canta lo que aconteció en aquella noche. Solo esa noche conoció el momento en el que Cristo salió del sepulcro. Solo esa noche contempló cuando aquella piedra que tapaba el sepulcro se movió y Cristo salió, resucitado y glorioso para nuestra salvación. Es una inmensa alegría la que experimentamos nosotros con ese cántico, porque es el cántico de la libertad de Cristo y de nuestra propia libertad. El pregón pascual lo debe entonar un ministro ordenado, porque hay un momento en el que se dice, el Señor esté con ustedes, y el pueblo responde, y con tu espíritu. Son palabras propias de un ministro ordenado. En ausencia del ministro ordenado, se omite esta parte, que es muy parecida a un prefacio cuando celebramos la Eucaristía, los ministros ordenados, los sacerdotes. El diácono puede incluso también cantar el pregón. Preferiblemente se canta, no se recita, para que con fuerza todos entonemos las respuestas del pregón. Después del pregón pascual sigue la liturgia de la palabra. Se hace una introducción, un comentario, y comenzamos a profundizar en el sentido de la historia de salvación. Todo tiene su origen, el punto de partida. Dios crea, es la primera lectura, la creación. Luego el Señor nos muestra en su palabra el sacrificio de Abraham, cómo Abraham, que es un hombre de fe, escuchando la voz del Señor, sacrifícame a tu único hijo, obedece. La fe nos lleva a obedecer, no simplemente a decir yo creo, sino que la fe es operante. Yo creo y obedezco. Abraham obedece. Y entonces en el episodio del sacrificio de Isaac, contemplamos cómo el Señor lleva al punto de la fe a este hombre y le dice, cuando ya se da cuenta que va a hacer el sacrificio de su hijo, detente, he comprobado que crees en mí. Abraham, cuando deja el cuchillo, contempla un cordero que está enredado en las zarzas. Dice la palabra, contempla de lejos. Es Cristo, el Cordero de Dios, enredado en los cuernos en una zarza. Cristo coronado de espinas. Lo contempla de lejos, a muchos siglos lo contempla. Y ese va a ser el que va a tomar el lugar del hijo, Isaac. La tercera lectura es el paso del Mar Rojo, el sentido de la primera Pascua, la Pascua de Israel, saliendo de la esclavitud de Egipto, pasa por el Mar Rojo, pasa por el agua y llega a la tierra prometida. Moisés es el caudillo del pueblo. Cristo va a ser el que nos va a llevar precisamente del paso de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. La cuarta lectura es la Nueva Jerusalén, es la esperanza que nos da el profeta Isaías en que Dios nos va a conceder vivir para siempre en su ciudad santa.
en la iglesia del cielo, en la cual están los bienaventurados, con la Virgen María y con todos aquellos que han gozado de la perseverancia en la fe. Son los mártires, los confesores, nuestros hermanos que nos esperan. Ese es nuestro destino, la Nueva Jerusalén. La quinta lectura nos habla del ofrecimiento gratuito de la salvación. Vengan todos los sedientos y beban gratis, lleven leche de balde. Dios ha querido salvarnos gratuitamente, no tenemos con qué pagar. Solo nuestra fe y nuestro amor es un acto de correspondencia a lo que Dios nos ha dado gratuitamente desde su gran amor y en la entrega de su Hijo por nosotros en la cruz. Después la sexta lectura es la fuente de la sabiduría. Cristo es la sabiduría. Y la séptima lectura nos da a nosotros a entender cómo debemos recibir la salvación, con un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Dios no puede habitar en un corazón de piedra. De allí que nos va a hacer un corazón de carne, para que escribamos en él la ley del amor. Cuando terminamos las lecturas del Antiguo Testamento, cada una de ellas con un salmo correspondiente y con una oración que concluye el momento de la lectura, después de esa séptima lectura se canta el Gloria, y es cuando entonces aparece la luz completamente en el templo, y tradicionalmente en nuestras parroquias entra la imagen de Cristo resucitado y todos nos ponemos de pie con mucha alegría, muchos aplauden, muchos se emocionan o nos emocionamos porque realmente sentimos la gracia del Espíritu Santo que desciende al templo, que desciende a la asamblea y nos inunda esa alegría. Es como si estuviéramos contemplando al Cristo resucitado que sale del sepulcro victorioso. Qué alegría cantar el Gloria, y las campanas que se durmieron a partir del Jueves Santo en la tarde despiertan con todo su fulgor, con todo su esplendor. Qué bueno esa noche en donde nosotros experimentamos esta alegría pascual. Después del Gloria se escucha o se lee la lectura del apóstol para dar a entender el sentido de la resurrección. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Cristo ha resucitado. Cristo es nuestra Pascua. Ha sido inmolado por nosotros. Después cantamos el Aleluya, también ausente en la Cuaresma. Aleluya, Cristo ha resucitado. Y escuchamos la lectura del Evangelio de la Resurrección correspondiente al ciclo de este año. El sacerdote hace la predicación con base a todo lo que se ha leído del Antiguo Testamento y del Nuevo y hace sus aplicaciones pastorales. Después de esa homilía hacemos la liturgia bautismal. Si hay bautismos, se hacen las letanías para invocar la intercesión de los santos. Después se hace la bendición del agua bautismal, en la cual todos vamos a ser asperjados para renovar nuestros compromisos bautismales. Una vez bendecida el agua, se hacen las renuncias al pecado, al mal, y la profesión de fe. Cuando hacemos la profesión de fe, viene entonces el santo bautismo, o el sacerdote rocía el agua bendita sobre toda la asamblea, sobre todos ustedes. La cuarta parte de la liturgia eucarística es la celebración de la Pascua. Se procura que el sacerdote haga consumir todas las formas eucarísticas, o sea, todas las hostias consagradas deben estar consumidas, el sagrario debe estar vacío para que se celebre una nueva Pascua con un pan consagrado, nuevo, tiene que ser nuevo, no puede ser ni de la Cuaresma, ni haber quedado del miércoles santo, tiene que ser nuevo ese pan, para manifestar precisamente que la novedad de la Pascua se da incluso en el alimento que consumimos. La liturgia eucarística nos convoca para celebrar el memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor. La comunión de ese día es especial, ¿por qué? Porque nosotros recibimos el pan renovado, el pan que es Cristo, Cristo, el pan de la vida. Esta vigilia pascual es una ocasión de fiesta, por eso el templo es decorado con flores, por eso los ornamentos del sacerdote son blancos o incluso dorados para manifestar el brillo de la luz de la resurrección. Acompañemos a Jesús en su camino de entrega por nuestra salvación, pasión, muerte, sepultura y resurrección del Señor. Semana Santa 2015.